Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Bienvenidos sean mis amados hermanos que estamos aquí presencialmente y iglesia que nos contacta por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que se pusieran sobre sus pies y vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras el libro según San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 47 al 56. Cuando lo tengan me lo pueden indicar con un amén. Libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 47 al 56. Lo vamos a leer de forma alterna. Yo voy a leer el primero, ustedes leen el segundo y nos unimos en el 56. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, que de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Aleluya, porque nos has traído aquí con bien, Padre, porque nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor Jesús, porque nos has permitido, Señor Jesús, venir para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre bendito, de la forma más humilde, que abras el entendimiento de todos los que estamos aquí, Señor, que quites toda distracción, aleluya, quita todo pensamiento negativo, aleluya, aleluya, que estemos aquí conectados contigo, conectados con tu palabra, Señor Jesús, aleluya, y que podamos entender, aleluya, y apreciar mucho más el sacrificio que tú hiciste por nosotros para poder darnos vida y para poder dárnosla en abundancia. Te damos muchas gracias. La gloria y la honra es para ti, mi Señor, porque eres el único que la merece. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar sus asientos? Hoy, jueves, el tema que vamos a ver es el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Es el arresto de nuestro Salvador. Es el arresto, el inicio de lo que sería su sufrimiento. Vamos a ver cómo desde este día inicia una serie de eventos, de sucesos que van a poner y van a llevar a que todo esto se efectúe.
y se cumpla su santa palabra. ¿Qué asunto vamos a ver? El asunto de que en todo momento tenemos que tener paz en medio de la tormenta. Así como nuestro Señor Jesucristo tuvo paz en medio de todo ese tormento, en medio de toda esa aflicción, también nosotros tenemos que aprender a tener paz, aprender a confiar, aprender a depender de Dios. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino uno mayor que nosotros, que es el que está respaldándonos, que es el que está con nosotros luchando lo que nosotros no podemos, porque recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Con esa es nuestra lucha. Entonces tenemos que aprender esta noche a tener paz en medio de la tormenta. ¿Qué objetivo estamos persiguiendo esta hermosa noche? El objetivo de aprender a mostrar una tranquilidad, una confianza en medio de cualquier problema, en medio de cualquier adversidad, en medio de todo lo que a nosotros se nos haga difícil, algo que a nosotros nos haga decir, es que yo siento que ya no puedo, es que yo me siento tan angustiado o angustiada que yo siento que ya con mis fuerzas ya no. Porque déjeme decirle que también el Señor Jesús sintió angustia. También nuestro Señor Jesús pidió. También nuestro Señor Jesús sufrió de tal manera que oraba y que decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. También tenemos que aprender a tener a Dios presente en todo momento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a depender en ese Dios que dio a su Hijo por amor a nosotros. Porque fue por amor, fue amor puro, amor inigualable, amor que en este momento ya, aquí en el mundo no hay. La traición, la humillación, la agonía, el dolor, la angustia, la desesperación. Estos son solo algunos de todas las emociones que nuestro Señor Jesucristo vivió. Son solo pocas a comparación de nuestro Señor Jesucristo también sufrió. Nuestro Señor Jesucristo también padeció. Y todo esto lo podemos identificar en el pasaje bíblico, en nuestra base bíblica que acabamos de leer. Esto porque conforme pasaban los minutos, él sabía que se iba acercando poco a poco la hora en la que él iba a ser crucificado. Poco a poco se estaba preparando todo el escenario, se estaba preparando todo. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz. Desde antes ya estaban haciendo preparativos, desde antes. Y desde ese momento inició una serie de humillaciones para nuestro Señor Jesucristo, una serie de malos tratos, una serie de burlas, que a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué pasaría de nosotros sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de nosotros si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, no, esta nación, la humanidad es muy rebelde, la humanidad no siente amor, la humanidad tiene corazón de piedra, no son sensibles? ¿Qué pasaría si el Señor Jesús hubiera dicho eso? Ya no existiéramos, tal vez.
ya desde cuándo nos hubiera exterminado, ¿no? Ya no habría nada en esta tierra. Sin embargo, Él tuvo amor, tuvo misericordia por nosotros. Y eso es lo que tenemos que aprender a valorar. Tenemos que aprender a valorar todo eso que el Señor Jesús hizo. Porque muchas veces lo mencionan y dicen, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, gloria a Dios porque nos dio salvación, porque dio su vida. Pero no alcanzamos a entender realmente todo lo que encierra esa frase que Cristo dio su vida por nosotros. Y eso es lo que tenemos que aprender a valorar esta noche. Que eso se quede en nuestros corazones, que eso se quede en nuestra mente, y no solamente porque es Semana Santa, no porque es Semana Mayor, sino tiene que estar presente en nuestros corazones todo el tiempo, todos los días. Amén. Gloria al Señor, aleluya. La agonía de nuestro Señor Jesucristo comenzó desde el huerto de Getsemaní. Esto se lee en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. En esta porción bíblica podemos encontrar o podemos ver la vulnerabilidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la vulnerabilidad? Bueno, porque es en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo inicia una batalla, inicia lo que es una batalla definitiva contra el maligno. Porque eso es lo que es, la batalla que libró por nosotros, batalla que ganó, batalla en la que salió victorioso. Y eso lo vamos a ir viendo a través de los días. Dice que el inicio fue el inicio del cumplimiento de una profecía que nos dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 y 4, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Porque Él hizo todo eso, ¿para qué? Para librarnos de la muerte eterna. Y estos días no tienen que ser días de tristeza, tienen que ser días de alegría, días de gozo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo efectivamente murió, pero al tercer día Él resucitó. Él venció a la muerte, Él venció al sepulcro. Por esta razón nosotros tenemos que estar gozosos, tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está ahí arriba. Allá está. Y un día tenemos que esperar a verlo, a poder verlo, a poder hablar con Él, a poder preguntarle todo lo que usted quiera. Yo ya tengo mi listita de preguntas que quiero hacerle a nuestro Señor Jesucristo, a ver si me deja llevármela, pero no creo. Igual, créame que yo cuando preparaba esta clase, yo decía, esta predicación, yo decía, ¿cuánto amor tú has de tener con nosotros, Señor? Porque tan solo vemos que en todos los evangelios vienen cosas distintas. ¿En qué sentido? En que se relata una misma historia, un mismo suceso. Sin embargo, unos le agregan otra cosa, otros le agregan otra. Y tenemos un panorama más extenso de lo que realmente pasó. Entonces,
Yo cuando leía y releía cada evento, en cada evangelio, me daba cuenta de más cosas y decía, ay Señor, ¿cómo soportaste tanto? Yo decía, de verdad nuestro Señor Jesucristo tuvo un aguante que yo siento que si a nosotros nos pasara eso, ya hubiéramos dicho, no, yo para qué voy a querer estar sufriendo por personas que no conozco. Y es una realidad, es una realidad. Es por eso que nuestros ojos no tienen que estar puestos en ningún ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos fallamos. Somos carne, podemos cometer errores, sin embargo nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Sin embargo nuestro Señor Jesucristo no comete errores. Nuestro Señor Jesucristo no va a andar diciendo nuestros secretos. A Él es a quien realmente tenemos que tenerle esa confianza. A Él es a quien realmente tenemos que considerar como un amigo. En quien tenemos que confiarle todo de nosotros. Y a veces preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Veíamos ayer el testimonio de nuestra hermana, que decía, es que Dios me responde. Aleluya, Dios responde. Dios nos responde a todos. Y créanme que es una experiencia tan hermosa que lo invito a que lo haga. Yo he platicado con mis alumnos y luego les digo, pregúntenle a Dios. Por ejemplo, si esa persona es para mí, luego les decía, porque de eso hablaba la clase, si esa persona es para mí, Dios, pues déjalo y si no, quítalo. Y yo luego le decía que me los quitaba, pero entonces Dios responde de diferentes maneras y a veces de una manera que no nos imaginamos. Y no solamente en ese aspecto, yo he tenido muchos testimonios en el que por estar aquí en su casa, Dios me ha atrasado exámenes, me ha atrasado exposiciones, me cancelan clases, entonces yo sé que no soy la única la que ha experimentado algo así de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que no soy la única y que todos y cada uno de los que estamos aquí tiene un testimonio similar. Yo le contaba a mi mamá y mi mamá lo decía, que yo una vez estaba en un examen y oré a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes de cada examen me gusta orar. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy nerviosa, me olvido de todo. Oré y Dios me mostró el libro en mi cabeza junto con las respuestas. Pero eso solamente se logra dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo se lo cuento a una persona, me va a decir, tú estás loca. No me van a entender. Sin embargo, se los cuento a ustedes y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo juntos, porque sabemos que nada es imposible para nuestro Señor. Entonces, Dios nos responde, Dios nos ayuda, Dios es un Dios de amor y nos ama a pesar de todo lo que pasó. Y Él dijo unas palabras que me taladraron la cabeza. Así se lo digo, me taladraron la cabeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo también sintió tristeza. Así como todos la sentimos. ¿Por qué? Porque en ese momento era hecho carne. También sentía emociones tanto positivas como negativas. Y en ese momento Él estaba sintiendo tristeza. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 14. ¿Por qué estaba sintiendo tristeza nuestro Señor Jesucristo? Primero,
pude analizar que él no tenía el apoyo de sus amigos. Lo dejaron solo. Imagínense, él en semejante situación, él que ya les había dicho, va a llegar el día en el que ustedes ya no me tengan a mí. Y más que antes había sido profetizado, entonces ellos no desconocían la situación. Sin embargo, lo dejaron solo. Recordemos que en ese pasaje bíblico en Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42, nuestro Señor Jesucristo hizo una oración en el huerto de Getsemaní. Recapitulando brevemente, nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos fueron a un huerto llamado Getsemaní. Allí iban a orar. Allí iba Él a intimar con su Padre Celestial, a intimar como en oración. Entonces, cuando llegaron a ese lugar, tomó a 3 personas, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Vean los 3. Pedro, Jacobo y Juan. Ténganlos muy presentes. Entonces, estos 3 discípulos les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces Él les pidió que se quedaran con Él, a orar, a velar, que le ayudaran a interceder. Y Él se adelantó y fue a orar. Empezó a orar, y era tanta su preocupación que Él dijo, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él tenía miedo, estaba atemorizado. Y decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Yo no voy a hacer mi voluntad, dijo Él, voy a hacer la tuya. Oró, se levantó y vino a sus discípulos. En Lucas capítulo 22 del 43 al 45 nos dice que le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y mientras estaba en agonía, oraba más intensamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que con cada minuto que pasaba, más grande era su agonía, más grande era su preocupación. Y entre más era su preocupación, más oraba. Y eso nos da un ejemplo de que cuanto más sea nuestra necesidad, más tenemos que orar. Cuanto más sea nuestra agonía, cuanto más sea nuestra preocupación, más tenemos que orar. Más tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos ayude. Más tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé fortaleza. Y dice que tanta era su agonía, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y les halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué estaba sudando sangre? Eso se llama hematohidrosis, mencionado brevemente. La hematohidrosis se dice que es sudar sangre y que posiblemente sea una afección que pueda deberse a una intensa descarga nerviosa que provoca la ruptura de vasos sanguíneos subcutáneos. ¿Qué quiere decir? De tanta preocupación que él sentía, sus vasos se rompieron. Y ese rompimiento de esos vasos sanguíneos, al sudar, pues se mezcló con el sudor y sudaba sangre. Vean
el tamaño de la preocupación de nuestro Señor Jesucristo. Vean el tamaño de la angustia que Él sentía en ese momento. Él necesitaba apoyo, necesitaba a sus amigos más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Sin embargo, se durmieron, no velaron. Y así las 3 veces que nuestro Señor Jesucristo regresó a orar y luego regresó a verlos, estaban durmiendo. Y hasta que al último les dijo, ya duérmanse, ya se acerca la hora. Ahí viene el que me va a entregar. Como diciendo, pues ya duérmanse, pues ya pasó. Y esa fue la hora en la que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, fue entregado en manos de pecadores. No tenía apoyo de sus amigos y también fue entregado por un amigo. Traicionado por un amigo. Imagínense qué dolor tan inmenso, ¿no creen? Yo sé que cada uno de ustedes ha sido traicionado por un amigo. Ha experimentado ese tipo de traición. Y sé que ustedes saben cómo se siente eso. Ahora imagínense que nuestro Señor Jesucristo experimentó eso, pero no fue algo leve. Judas lo entregó para que lo mataran. Qué dolor tan inmenso. Qué decepción. ¿Por qué? Porque Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, sin embargo no lo hizo. Como escuché en una predicación, no estaba escrito el nombre de Judas. Estaba escrito en las profecías que alguien le iba a entregar, pero no Judas. Judas se pudo haber arrepentido. Sin embargo, no lo hizo. Entonces fue traicionado por un amigo. Y esto lo vemos en Mateo 26:50, que dice, y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Yo siento, a lo mejor en ese momento no, pero después cuando Judas procesó todo lo que había hecho, esas palabras le quemaron. Que nuestro Señor Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Yo hubiera sentido feo. Yo hasta hubiera llorado, ya ve todo lo que pasó con Judas, se suicidó. No pudo. Entonces, en este pasaje vemos lo que es la traición de Judas, la traición a nuestro Señor Jesucristo. Esa traición que no venía ni nada más ni nada menos que de un amigo. Y vemos que lo entregó con un beso. Con un beso. Entregó al Maestro, entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y así cumplió lo profetizado. ¿Por qué? Porque era necesario que así fuera para el cumplimiento de las Escrituras. Y así como leímos, fueron con palos, con antorchas, fueron con espadas para prenderle en medio de la noche, como si fueran a arrestar a un ladrón, como si fueran a arrestar a alguien que hizo algo malo, como si fueran a arrestar tal vez al peor asesino de toda la historia. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo era inocente, no hizo nada malo. Pero vemos que Él nunca se negó a sufrir. Él nunca se negó. A pesar de que Él ya sabía lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él ya sabía absolutamente todo. Sabía cuánto iba a sufrir. Sin embargo, Él nunca dijo, ya no quiero. Él nunca dijo, no,
Nunca se quejó. Fue como una oveja directo al matadero. Y no sé si ustedes sepan, pero las ovejas cuando las matan no emiten ningún sonido. No lloran, no chillan, nada. Y muchas veces nosotros con la mínima situación ya nos estamos quejando. Muchas veces nosotros con tantito que nos pasa, ya decimos, ay Señor, ¿por qué a mí? Porque yo he servido a tu iglesia, yo he predicado, yo he evangelizado, ¿por qué a mí, Señor? No entiendo. Muchas veces esa es nuestra reacción. Sin embargo, no tiene que ser así. ¿Cómo nosotros vamos a cuestionarle algo a Dios? ¿Con qué derecho nosotros le cuestionamos a Dios lo que Él hace con nuestras vidas y nuestras vidas le pertenecen? Vemos el ejemplo de Job. ¿Cuánto sufrió Job? Le quitaron todo. Sin embargo, él nunca renegó de Dios. Nunca lo hizo. Y cuando yo leía esta parte, decía, ¿qué ejemplo tuvimos aquí? ¿Qué ejemplo tuvo mi familia? Mi abuelito tampoco, nunca negó, jamás. Y digo, Job pudo, nuestro Señor Jesucristo pudo, mi abuelito pudo. ¿Qué nos impide a nosotros decir lo mismo? ¿Qué nos impide a nosotros? Como decía mi mamá en su testimonio, muchas veces es lógico, somos seres humanos, nos cansamos, a veces venimos sin ganas y decimos, yo no quiero ir, a veces, no quiero ir, es que me siento muy mal, mejor me voy a quedar a descansar, me voy a quedar a reposar un poco mi cuerpo, veo la predicación en línea. Sin embargo, no nos damos cuenta que un dolor de cabeza Dios no nos puede quitar aquí. No nos damos cuenta que todo lo que traigamos, ese cansancio de haber dormido tal vez 2 horas, de haber dormido un poco, de toda la tensión que cargamos, que tal vez nos duelan los hombros, la espalda, las piernas, las rodillas, lo que sea, Dios nos los puede quitar aquí en su casa. Y yo tengo un testimonio muy grande en mi vida, porque yo estaba esperando unos resultados. Pocas personas saben lo que a mí me pasa. Uno de mis órganos no está funcionando correctamente. No es nada grave, sin embargo yo estaba esperando unos estudios. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, digo, yo le doy la gloria a Dios porque hoy recibí esos estudios y yo estoy bien. Y créanme, yo estaba tan preocupada, yo estaba tan nerviosa, tanto que cuando vi el tema dije, ese tema es para mí también. Porque yo también tengo que aprender a tener paz en la tormenta. Yo también tengo que aprender a hincar mi rodilla cuando todo está mal. Y yo sé que aquí hincada Dios me sanó. Y yo estoy tan agradecida con nuestro Señor Jesucristo, yo estoy tan contenta, estoy tan feliz. Porque yo decía, yo no tengo nada, yo estoy bien, yo estoy sana, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, cual sea que sea nuestra situación, por más difícil, tenemos que aprender a confiar en Él. Gracias. Tenemos que aprender
a depender de Él. Y Él hará. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nunca renegó. A pesar de ser, dijimos, de no tener apoyo de sus amigos, a pesar de que uno de sus amigos lo traicionara. Y ahora vamos a ver que a pesar de que fue negado por un amigo, ya sabrán de quién estoy hablando. ¿Recuerdan a esos tres personajes que les dije? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran los amigos más allegados a nuestro Señor Jesucristo, porque en la Biblia lo dice. Y uno de sus más allegados, uno que le decía, es que Señor, yo nunca te voy a negar, es que Señor Jesús, yo voy a dar mi vida por ti. Él fue el primero en negarlo. Y lo vemos en el mismo capítulo 26, versículos 66 al 71, donde relata todo lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado y fue llevado ante el concilio. Ahí es donde Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo y le preguntaron, tú no eres uno de los que andaban con Jesús, ¿no? Y decía, no, yo no soy. No sé de qué me hablas. Y ella decía, sí eres. Sí eres, porque hasta en la forma de hablar se te nota que eres de los que anda con Jesús. Y él decía, no, y empezó a maldecir, a soltar arañas, a soltar bichos, a soltar todo lo que no tenía que hacer. Lo negó 3 veces, cantó el gallo y se acordó de que Jesús le había dicho que lo iba a negar y él le había dicho, no, yo nunca te voy a negar. Y lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces también hemos sido como ese Pedro? Y Él se entristece cada que nosotros hacemos eso. Si alguno de los que estamos aquí o que están viendo la transmisión a través de la pantalla ha negado a nuestro Señor Jesucristo, permíteme decirle que nuestro Señor Jesucristo se pone triste. Porque nosotros ya no somos creación, somos sus hijos. Somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y puede un hijo negar a su padre? Imagínese la tristeza. Y recordemos que si nosotros lo negamos, Él también nos va a negar. Así como nosotros tal vez hayamos dicho, es que pues yo no sé, o sea, yo no voy a la iglesia. Él también va a decir, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Pero Señor, yo hice tanto por ti. No te conozco. Apártate de mí. Qué tristeza tan grande que el Señor diga eso de nosotros. Qué tristeza tan enorme que nosotros le neguemos. Que nosotros seamos capaces de negar a quien nos salvó la vida. De negar al que dio su vida por nosotros. Y vemos que a pesar de todo lo que pasó antes, también fue juzgado a base de mentiras. Porque si no fuera por eso, no hubieran podido ni arrestarlo, ni procesarlo, ni nada. Vemos que fue acusado de una manera injusta. Fue acusado injustamente por el Sanedrín. ¿Y por qué lo acusaba? Lo acusaba por sacrilegio. Lo acusaba por la profanación de lo sagrado. Lo acusaba de declararse hijo de Dios. Y esto
era la pena o el castigo para el sacrilegio, era la crucifixión. También dice que consiguieron testigos falsos. Bueno, querían conseguir testigos falsos y como no se presentó ninguno, pero a últimas cuentas se presentaron 2. Y decían, es que yo escuché que él dijo que él podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo al tercer día. Lógicamente, ellos pensaban que hablaba literalmente del templo. ¿Pero de qué templo estaba hablando? De su cuerpo. Pero ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Vemos que también fue arrestado de noche. Y él mismo le dijo, pues yo predicaba todo el día allá. ¿Por qué no me arrestaron ahí? Pues porque era de día. Y lógicamente sabían que nuestro Señor Jesucristo no había hecho nada malo. Y después de todo esto, porque recordemos que después le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Y dice, tú lo has dicho. Tú has dicho que yo soy el Hijo de Dios. Y entonces rasgó sus vestiduras y gritó, blasfemia, ha blasfemado. Fue sentenciado a muerte por haber dicho una verdad. Al ser sentenciado por muerte, esto no podía realizarse así porque sí. Necesitaba aprobación romana. Es por eso que fueron ante Poncio Pilato, el cual, recordemos, que se negó. Dijo que no iba a resolver ese asunto, ya que Jesús, ¿de dónde era? De Galilea. Así que eso le correspondía a Herodes Antipas. Sin embargo, Herodes se burló de él, ya que lo consideraba como un loco, y lo regresó a Poncio Pilato. Pues no tuvo de otra más que decir o dejar al pueblo decidir a quién iba a soltar. ¿Por qué? Porque recordemos que era una tradición, era una fiesta judía soltar a un preso. Y en esta ocasión Pilato les puso a Barrabás y a Jesús. Y dejó que el pueblo decidiera. Y dijo, yo me lavo las manos. Yo no voy a hacer que su sangre no sea demandada de mí. Porque Pilato sabía que él era inocente. Y todos gritaron que soltaran a Barrabás y a Jesús, que lo crucificaran. Todo el pueblo mató a Jesús. Aquellos que gritaban, crucifícale, crucifícale. Y yo escuchaba una reflexión hace unos días que decía, muchos dicen, yo quisiera estar cuando tú caminabas, pero ¿qué tal si en ese entonces nosotros no hubiéramos creído y también no hubiéramos gritado, crucifícale? Que es lo más seguro, como dice nuestra pastora. Qué tristeza que también su sangre sea demandada ante nosotros. Sin embargo, este es nuestro presente, lo tenemos ahora, estamos aquí. Entonces, Poncio Pilato dice, soy inocente de la sangre de este. Y el pueblo respondió, su sangre sea sobre nosotros y de nuestros hijos. Vea qué condenación estaban atrayendo para ellos.
y para sus hijos. Porque no solamente se quedaron sí con ellos, no, pues también a mis hijos. También a la siguiente generación. A ellos también que sea demandada su sangre. Vea el grado de tal vez desprecio que tenían hacia nuestro Señor Jesucristo. La ignorancia que en ese momento ellos tenían, porque ellos no sabían, su mente no alcanzaba a analizar que estaban crucificando al Hijo de Dios. No lo creían. El látigo. El látigo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, fue escupido, le pusieron una corona de espinas, y en esa corona de espinas, cuando lo estaban golpeando, le decía, oh, salve, Rey de los judíos, burlándose. Luego lo golpeaban y decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Pero el látigo, yo creo que es de los instrumentos de tortura más horrendos que le pudieron haber dado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el látigo era un instrumento de madera con cuerdas de cuero y que al final tenía bolas de metal. Y a la hora de golpear la carne y retirar, se venía con piezas de carne. Se ponía morada, se ponía de un color horrendo, formaba llagas y con los huesos se incrustaban en la piel y al jalar desgarraban esta. Imagínense, nosotros con un golpecito en el dedo del pie chiquito ya nos estamos muriendo. Ahora imagínense, nuestro Señor Jesucristo le quitaron la piel, prácticamente. Esos castigos eran brutales, eran desgarradores y la gente disfrutaba verlos. La gente disfrutaba ver cómo castigaban de esa manera tan violenta. Y si alguna vez ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, déjenme decirles que esa escena no se compara con lo que realmente vivió nuestro Señor. Dicen estudios que se asemeja al 80% de lo que realmente padeció. Pero pues realmente no podemos decir eso porque no sabemos cómo fue. Entonces, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y volvemos a repetir la profecía de Isaías, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en todo esto Él no abrió su boca para quejarse, no lo hizo. ¿Cuántos de nosotros ya nos estuviéramos quejando? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos soportado todo ese castigo? Imagínense, le arrancaron la piel. Solo Dios sabe si se le veían los huesos, que era lo más probable también. Imagínense, qué dolor. Muchos se desmayaban. Tanto era el dolor que no lo soportaban y se desmayaban, o algunos hasta morían ahí. Sin embargo, nuestro Señor nunca se quejó, nunca negó. Al contrario, Él soportó todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y ese amor es el que nosotros tenemos que valorar. Ese amor es el que nosotros tenemos que tener presentes, y cada que nosotros estemos por hacer o por pecar deliberadamente, recordar, Cristo murió por mí en la cruz. ¿Así le tengo que pagar yo? ¿Así tengo que pagarle a alguien que dio su vida por mí? Al único que fue capaz de dar su vida para salvar la mía. Una burla tremenda, una humillación enorme.
Y concluyo con lo siguiente. A pesar de todo el dolor que padeció, a pesar de no tener apoyo, a pesar de tanto el dolor físico como el dolor tal vez del corazón, nunca se quejó, nunca renegó. Él, en medio de todo ese tormento, que más que tormento a lo mejor fue una tempestad tremenda, tuvo paz y confió, porque él sabía que eso era necesario para que la humanidad se salvara. Así también nosotros tenemos que aprender de su ejemplo. Tal vez nos toque, tal vez ya no, porque van a venir días en donde la iglesia va a ser perseguida. Van a venir días en donde no nos dejen predicar el evangelio. Y tal vez hasta nos torturen para que nosotros neguemos a nuestro Señor Jesucristo. Y no es para que tenga miedo, es para que aprenda a valorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y que tengamos presente que tal vez, solo tal vez, algún día nos toque padecer. Tal vez no que nos torturen, pero tal vez sí con una enfermedad, tal vez sí con otra cosa, pero que nos toque padecer. Porque de que nos va a tocar, nos va a tocar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. El diablo solamente está encima de nosotros, como león rugiente, como un alacrán, dice la Biblia, que está esperando la mínima. Y cuando nosotros estemos en esa situación, recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, y que a pesar de todo Él no renegó. Y también nosotros sigamos su ejemplo, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue confiar, que fue tener paz en medio de la tormenta. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta clase y vamos a pedirle que sea Él que nos fortalezca por esta prédica. Perdón, me acostumbré a decir clase. Cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Señor Jesús. Levante sus manos y alábele, adórele con gozo porque Él vive, porque Él reina, porque Él ciertamente murió, pero resucitó, aleluya. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque tú hasta estos momentos, Señor Jesús, has estado con nosotros, aleluya. Te doy gracias, Padre bendito, porque, Señor Jesús, hemos visto en esta clase que tú, Padre bendito, diste tu vida por nosotros, aleluya. Y aunque nosotros éramos pecadores, Padre, y somos pecadores, aleluya. Aunque nosotros, Padre bendito, seamos, Padre bendito, necios tal vez, aleluya. Gracias, Padre bendito, por ese amor que tú mostraste hacia nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, por ese amor, por ese cariño, aleluya, porque tú diste tu vida por nosotros, aleluya. Ayúdanos también a nosotros y danos esa fortaleza, danos esas fuerzas que a nosotros nos faltan, Padre bendito, para, Señor Jesús, poder seguir adelante, Padre, aleluya. Que esta predicación, Señor Jesús, quede en nuestros corazones, en nuestra mente, siempre presente, aleluya. Que en cada adversidad tenemos que confiar en Dios, en que en cada tormenta tenemos que darle gloria a Dios, en que cada, Padre bendito, situación difícil que nosotros estemos viviendo, aleluya,
aprendamos a depender de ti, mi Señor, porque tú tienes la respuesta, porque tú, Señor Jesús, nos puedes dar paz, aleluya, nos puedes dar gozo, aún en medio de cualquier situación difícil que nosotros estemos pasando, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Te doy la gloria y te doy toda la honra, Señor. A ti que eres el único que la merece. Muchas gracias, Padre bendito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, porque Él vive, porque Él reina, aleluya. Aleluya. Y así tomen su lugar, voy a dejar el lugar a quien corresponda. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Okay. Damos muchas gracias a nuestro buen Dios y Padre Celestial por este mensaje, que siempre cada mensaje, amados hermanos, es muy diferente, trae algo también muy tonificante y que va enriqueciendo nuestra vida espiritual, nuestra seguridad, caminar en la línea recta que el Señor nos ha marcado. No es sencillo si no hay el alimento espiritual que debemos de tener para mantener una línea recta, una línea fuerte delante del Señor y ante los problemas y ante la situación adversa que tenemos rodeando nuestro mundo. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por esta preciosa palabra que hemos recibido el día de hoy. Bien, pues vamos a concluir con esta transmisión. Ha sido el mensaje de hoy jueves de Semana Mayor y damos gracias por su presencia a la iglesia local en este día y a esta hora. Gracias por nuestros hermanos y amigos que estuvieron tras esa pantalla y que hoy nos acompañaron. Tuvieron a bien acompañarnos el día de hoy, ya sea en forma y en vivo o en forma desfasada, mañana o pasado o al rato que estén viendo este mensaje. Damos gracias a Dios por su presencia también en forma virtual. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo y los invitamos a que el día de mañana nos acompañen 3 de la tarde. Estaremos iniciando el culto aquí y aproximadamente 4 de la tarde estaremos transmitiendo el mensaje de mañana, mensaje de 7 palabras, viernes 3 de la tarde. Recuerde, tenemos una cita con el Señor y sigamos alimentando nuestra vida espiritual. Estamos despedidos.